Hola, ¿qué tal, apreciados amigos? Los saludo, nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Odali Sánchez, con un nuevo video que tiene como título ¿Qué pasa después de la muerte? Comúnmente en el mundo se nos dice que hay vida después de la muerte. Culturalmente, en varias culturas se muestra que hay vida después de la muerte, como en la cultura de los egipcios, es una, ah, y diferentes culturas más que hablan sobre esto. Pero, ¿será que realmente es importante saber sobre este tema? Porque la diversidad de opiniones existe en el mundo. Y ante eso hay diferentes fiestas anuales que podemos ver el día de hoy, como Halloween y Día de Muertos. Pero ¿será que realmente serán importantes estas fiestas? ¿Será que realmente tienen un fundamento bíblico en la Biblia? Lo vamos a ver nosotros. Para esto, nosotros vamos a abrir un libro maravilloso, por el cual, como decía en uno de mis primeros videos, es la palabra que da vida y es nuestra Biblia. Nuestra Biblia debe de ser la regla por la cual debemos de pesar cada una de las doctrinas, creencias que miramos en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es la palabra profética más segura que tenemos ahora y debemos de consultar a ella siempre o no. Y lo vamos a ver ahora en Isaías. Vamos a ir rápidamente a Isaías, en sus primeros capítulos, y esto va a ir acorde al tema. A Isaías capítulo 8, versículo 19. ¿Qué sería lo que Dios dejaría entre? Podemos consultar a divinos, hechiceros, podemos consultar personas que nos cuentan nuestro futuro. ¿Será realmente que podemos hacer eso? ¿Será realmente que ellos puedan obtener información de seres queridos nuestros o que alguien les pase información? La Biblia nos dice en Isaías 8:19, y cuando os dijeren, consultad a los que evocan, a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Y eso es verdad, ¿no consultaremos nosotros a nuestro Dios? Tenemos un Dios vivo, que Él sabe nuestro futuro y Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos lo revela en su palabra. Entonces, por eso pregunta, ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Verdaderamente será eso así? A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Quiere decir ese versículo que todo lo debemos de pesar en la balanza de nuestra Biblia. Toda creencia que podamos ver debe de ser pesada por la Biblia. Y si está fundamentada por ella, nosotros podemos seguirla confiando en nuestro Dios, que es así. Pero si no lo es, entonces ¿a quién estamos siguiendo? A Dios no. Porque si la Biblia lo comprobara, lo haríamos. Pero si no lo comprueba, ¿a quién verdaderamente estamos siguiendo? Veremos qué nos dice la Biblia sobre qué dejó Dios escrito sobre esto a las personas que vivieron antes que nosotros. Y lo vamos a ver en nuestras Biblias en Levíticos capítulo 20. Levíticos capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 27. El hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu de pitonisa o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. También vamos a leer en el capítulo 19, en el versículo 31. No os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y también lo vamos a ver qué dijo más nuestro Dios en el libro de Deuteronomios. Vamos a ir rápidamente para allá, Deuteronomios. En el capítulo 18, y vamos a leer del versículo 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego,
o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Podemos ver muy claramente que esta práctica que se ha venido practicando desde muchísimo tiempo atrás es algo abominable a los ojos de Dios. Entre ellos estaba la hechicería, la adivinación, consultar a los muertos. Esto era totalmente abominación delante de Dios, por lo cual Dios a su pueblo le dijo: no consultéis a tales personas porque es abominación delante de Dios. ¿Será que Dios habrá cambiado su forma de pensar en aquel entonces ahora? ¿Será que ahora en estos tiempos las fiestas comunes que podemos ver de Halloween y Día de Muertos, será que nosotros realmente podemos festejarlas porque Dios lo permite? Ahora, miremos cómo es que el hombre vino a existir. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 2:7. Vamos a ir a Génesis, en el principio de nuestra Biblia, Génesis 2:7. Nos dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Tenemos aquí dos cosas. Primero, Dios nos formó del polvo de la tierra. Entonces nuestro cuerpo estaba formado del polvo de la tierra. Y dos, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Vemos aquí que tanto el polvo de la tierra formado, el barro, con el aliento de vida que Dios sopló sobre nuestro primer padre Adán, formó en él un alma viviente. No que Dios hubiera puesto un alma viviente, no, sino que la combinación del barro y el y el aliento de vida formó un alma viviente. Está muy claro como lo muestra aquí y lo vamos a poder ver en el libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a ver rápidamente Hechos 27. Y nos dice, en Hechos 27:37, y nos dice así: y ya saciados, y era el total de los que estábamos en la nave 276 almas. No se refería a que eran unas almas ahí que estaban en el rincón del barco, no, sino que eran todo este número almas vivientes, o sea, personas vivas. Y lo podemos ver también en el libro de Génesis 12:5. Vamos para verlo. Y tomó a Abraham, a Sarai su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. O sea, se refiere a personas, cuando se habla de movimiento, se refiere a personas vivas que están en movimiento. Claro, lo utilizó como almas, pero se estaba refiriendo a seres vivos realmente, como personas. También nos lo dice en el libro de Ezequiel 18:20, que nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del hombre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando se refiere al alma que pecare, se refiere al ser vivo. O sea, el ser vivo, la persona que peque, esa morirá. Podemos ver que cuando se refiere a alma, se refiere a un ser vivo. Ahora, como acabamos de ver, el alma es un ser vivo. Es la combinación de este cuerpo, o sea, materia, más el soplo de vida que da como resultado a un ser que tiene emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Entonces, en otras palabras, polvo más aliento de vida igual a un ser viviente. El polvo menos el aliento de vida igual a un alma muerta, o sea, un ser muerto. Entonces, según la Biblia, ¿qué ocurre cuando el hombre muere? Vamos a verlo en Eclesiastés 12:7.
Eclesiastés 12:7 nos dice: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Podemos ver, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu es regresado a Dios que lo dio. No un alma, porque podemos ver que era la combinación de ambos, como se hizo un ser viviente. Lo que regresó fue el soplo de vida que Dios nos dio cuando nosotros nacemos. Ahora, podemos estar seguros que las expresiones bíblicas, aliento de vida y espíritu, ¿quieren decir lo mismo? Vamos a ver nuestras Biblias en Salmos 146. Salmos 146. En 146:4 nos dice: sale su espíritu, se vuelve a la tierra y en el mismo día perecen sus pensamientos. Como vemos aquí, sale su espíritu, se vuelve a la tierra. O sea, podemos ver que aquí utiliza la expresión espíritu. Y en el mismo día dice, perecen sus pensamientos. Podemos ver aquí que no tenemos más pensamientos cuando nosotros morimos. Ahora, también lo podemos ver en Santiago 2:26, que nos dice, lo leí mal, estaba leyendo 1:26. Es, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, nos está refiriendo otra vez aquí a espíritu. Vamos a ver una cita bíblica más en Salmos, Salmos 104. Vamos a verlo, aquí está. Y lo vamos a ver en Salmos 104, en el versículo, déjenme buscarlo, en el 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Podemos ver que aquí le dice el hálito y dejan de ser. Ahora allí no le llama espíritu. Ahora le llama el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y si recordamos en Génesis 2, en el capítulo 2 y en el versículo 7, en este versículo le llamó aliento de vida. Estas tres expresiones se utilizan para decir lo mismo. El aliento de vida, el espíritu y el hálito se refieren al soplo de vida que Dios le dio a Adán cuando lo creó y que nos es dado a nosotros cuando nacemos. Ahora que queda un poco claro qué pasa cuando nosotros morimos, el hálito vuelve a Dios y nuestro cuerpo vuelve al polvo, que es de donde viene. ¿Será que podemos consultar a los muertos? ¿Será que realmente hay vida? Pues claro que no. Porque si nuestro aliento vuelve al cielo de vida y nuestro cuerpo vuelve al polvo, pues ¿cómo es posible que estemos nosotros todavía aquí vivos, verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 9:5. Y nos dice, este versículo es muy conocido, nos dice así: porque los que viven, nosotros, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, o sea, ya no tienen más sentimientos. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tienen ningún más trabajo. ¿Por qué? Porque ellos ya descansaron, o sea, ya murieron, el aliento fue retirado y ellos ahora están en el polvo. Entonces no puede ser posible que ellos todavía tengan sentimientos, que ellos todavía tengan memoria, que ellos todavía tengan pensamientos, porque ellos ya han muerto, ¿verdad? Y como dice aquí, nunca más tendrán parte en todo lo que en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Estos versículos quieren dar a decir que si nosotros tenemos que hacer algo por nosotros, por nuestra salvación, lo hagamos ahora que nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros morimos y descansamos, no hay nada más que hacer. Porque no es que vamos a despertar y le vamos a decir a nuestros seres queridos, pasa esto, o cuídense o eso. No, ¿por qué? Porque ya no hay más.
la Biblia es muy clara cuando habla de este pasaje que ya no hay nada más. Entonces, cuando se nos diga que nuestros familiares vinieron o será posible porque incluso, bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, se han llegado a presentar personas que se hacen llamar nuestros familiares, pero vamos a ver que esto es falso inclusamente. ¿Por qué? Porque aquí simplemente nos dice que no tienen más memoria, no tienen más sentimientos. Entonces, si no tienen memoria, no tienen sentimientos, si no tienen más parte en este mundo, debajo del sol, y no hay nada más, entonces no pueden ser realmente ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya fenecieron. Ahora, también lo podemos ver en Salmo 115, 17. Vamos a verlo. Salmo 115, 17. Y nos dice así. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando desciendan a silencio. Ya no pueden alabar más a Jehová, ya no pueden alabar más a Dios. ¿Por qué? Porque ya no saben nada, porque no tienen más memoria, porque no tienen más sentimientos, porque no tienen voz, porque no tienen nada, porque ellos han descendido al sepulcro. Así de sencillo lo nombra la Biblia. Ahora, ¿por qué es entonces que se nos dice que sí? ¿Verdad? ¿Por qué es entonces que se nos dice que nuestros seres vivos realmente sí están por aquí, que hay algunas personas que lo han visto, pero sabemos quién está detrás de eso realmente? Hay un ángel, porque es un ángel que puede mostrarse de la manera que él gusta. ¿Y cómo lo sabemos? Y vamos a ir a nuestras Biblias a 2 de Corintios. Recuerde, todo lo que yo hable aquí, usted lo tiene que estudiar, lo tiene que leer, porque por medio de la Biblia es que nosotros podemos convencernos. Vamos a ir a 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, de cuyo fin será conforme a sus obras. Claro está aquí. No debemos de maravillarnos porque Satanás tiene el poder para disfrazarse de ángel de luz. Él se puede hacer pasar por nuestros familiares. Se puede hacer pasar por mi papá, por mi mamá, por mi abuelito, por mi tío, incluso por personajes bíblicos. Y lo vamos a ver más adelante. Y no solo él, dice, así que no es gran cosa si también sus ministros, sus ángeles se disfrazan como ministros de justicia. O sea, ellos pueden parecer personas buenas, personas que tienen un gran mensaje que darnos y que son maravillosos ante nuestra vista. Y nosotros los podremos ver y decir, sí son, pero lo podemos ver que esto no es correcto, porque la Biblia nos muestra que una vez que la persona ha muerto, ella ya no tiene más que hacer en la tierra. Ahora, más que descansar en el sepulcro. Y quien realmente está entre nuestras vistas es Satanás. Así sea nuestro familiar, nuestro tío, nuestro abuelo, incluso un personaje bíblico, es Satanás y sus ángeles. Y lo podemos ver claramente como lo dice aquí. Para él no es nada difícil disfrazarse. Ahora, ¿alguna vez lo ha hecho Satanás? Vamos a abrir nuestras Biblias. Y lo podemos ver en el libro de 1 de Samuel, capítulo 28. Y esto es uno de los versos que se utiliza para decir que se presentaron ante el rey Samuel verdaderamente, pero la verdad es que no, y lo vamos a comprobar en la Biblia. Vamos a leer que ante esta situación, nos vamos a poner un poco en contexto, el rey Saúl estaba cercano a ir a una guerra, junto con sus hijos y su ejército. Pero el rey Saúl había pasado una serie de acontecimientos por los cuales él mismo había rechazado a Dios en varias ocasiones. Por lo tanto, Dios se había alejado de él. Para este tiempo, el profeta Samuel ya había descansado en el sepulcro. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios.
Y vamos a leer desde el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Número 1, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Jehová Dios no le habló ni por sueños, no le habló ni por los sacerdotes y tampoco le habló por los profetas. O sea, Dios ya no tenía comunicación con Saúl en ninguna manera. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer pitonisa, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Vemos cómo el rey Saúl actúa contrariamente a lo que él ya sabía que Dios era abominación. Como lo acabamos de ver al principio del video, era abominación para Dios que un hijo de Dios consultase a hechiceros, adivinadores. Pero vemos que el rey, al ver que Jehová Dios ya no le estaba respondiendo, que dijo: voy a buscar a una mujer con espíritu de pitonisa. Dice: por medio de ella y pregunta a sus criados, y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. Y Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y se fue con 2 hombres, y vinieron de noche a aquella mujer. Vemos que el rey Saúl fue de noche y fue disfrazado. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por espíritu de pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Notemos, ella no sabía que quien estaba frente a él era Saúl. Dice: como ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo mi vida para hacerme morir? Le dijo ella. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Notemos que hasta este momento ella no sabía que estaba delante de él, Saúl. Y le dice: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y si ustedes ven en sus Biblias, habla de dioses con D minúscula, o sea que no era el Dios verdadero, no era Jehová, eran otros dioses. ¿Y quién eran esos otros dioses? ¿Quién se disfraza de ángel de luz? ¿Quiénes se disfrazan de ministros de justicia? Los ángeles de Satanás. Y dice, y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Jehová: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado. Pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Notemos que él sabe que Dios no le responde más, ni por profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Vaya, el rey Saúl consultando a una mujer con espíritu de pitonisa. Qué maravillosa escena, ¿no? Ver un hijo de Dios yendo con una mujer que estaba en el reino de las tinieblas. Qué triste situación, realmente. Y podemos ver que ante la desesperada situación que el rey Saúl tenía, porque Dios ya no le contestaba, él consultó a esta persona. Y Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiendo apartado de ti Jehová y es tu enemigo? Vemos que el ángel que estaba hablando con él, el ángel que no era de Jehová, el ángel de Satanás, le estaba hablando palabras que eran ciertas. Dice: Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus
hijos y aún el campamento de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. Notemos hasta aquí. Siempre que Satanás va a decir unas palabras, siempre va a mezclar la verdad con la mentira. Era cierto que Jehová se había apartado de Saúl, pero era mentira que él no iba a estar, Saúl y sus hijos, con Samuel en el día siguiente. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, porque una vez que nosotros morimos ya no tenemos más parte que hacer en los habitantes que mueran debajo del sol. No tenemos más nada que hacer. Él estaba aquí diciendo una mentira. Y también aún de los hijos aún del campamento de Israel. Vemos cómo siempre mezcla la verdad con la mentira. Entonces podemos ver que Satanás antes se disfrazó de una persona que era un profeta verdadero de Dios. Pero no era verdaderamente el profeta, sino que era un ángel de Satanás, verdaderamente. Entonces, es maravilloso que ante los ojos del rey Saúl se presentaba Samuel, pero verdaderamente no era él, ¿verdad? Como lo acabamos de analizar. Y volviendo al tema de la muerte, nosotros vamos al cielo inmediatamente que morimos, si somos buenas personas, o si somos malas personas descendemos al infierno. ¿Será que esto realmente es así? ¿Será que existe un purgatorio realmente en el que vamos a pagar? La verdad es que no, porque como dice anteriormente, el cuerpo, la materia que somos, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Esperando a qué? A su segunda venida. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Vamos a ir al libro de Job, capítulo 14. Vamos a ver si es cierto que nos podemos levantar. Job, capítulo 14. Nos dice así. Vamos a leer desde el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Claro, dice, hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Algo importante vemos aquí es que Job, al igual que Jesús en otra parte de nuestra Biblia, en la resurrección de Lázaro, él él compara la muerte como un sueño, como lo vemos aquí. Y dice también, y no vuelve a despertarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me viera que me escondiese en el sepulcro, que me encubriera hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muere, ¿volverá a levantarse? ¿Volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Vemos aquí que Job está hablando de una transformación. Tú me llamarás y te responderé yo. Dice, tendrás placer en la obra de tus manos. Aquí Job nos habla que va a haber una transformación también y que se le va a llamar. Y eso también vamos a verlo más adelante a qué se estaba refiriendo él. Aquí nos quiere decir él, y nos habla él, que inmediatamente cuando él muera no va a ir al cielo, sino que dice, hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Dice, tú me llamarás y te responderé yo. Cuando él escuche la voz de Dios, y vamos a ver cuál voz de Dios, él se va a levantar. Antes de eso, Job está durmiendo en el sepulcro, al igual que cada uno de los personajes de nuestras Biblias y personas que han muerto, incluso hasta el día de hoy, todos y cada uno de ellos están en el sepulcro. Solo se nos habla de 2 casos en nuestras Biblias en el que las personas no murieron y fueron directamente al cielo, como Elías, y tenemos también a Enoc, que ellos se fueron vivos al cielo. Podemos ver entonces cómo la muerte es comparada a un sueño y también cómo nosotros no vamos a ir al cielo inmediatamente ni al infierno, porque vamos a esperar una voz y vamos a ver qué clase de voz es esa. Pero antes vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 11, que nos está hablando sobre la resurrección de Lázaro.
Y nos dice así su palabra en el versículo, vamos a leer 11. Estas cosas dijo él, y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Vemos que Lázaro ya estaba muerto, pero él lo compara como un sueño. Y vamos a ver cómo es posible que sí, bueno, que verdaderamente él estaba muerto. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, porque ellos no comprendieron. Digo, bueno, pues si está dormido, ¿por qué vamos a ir? Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sano estará. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Realmente Lázaro ya había muerto. Pero Jesús aquí comparó la muerte como un sueño del cual él iba a despertar a Lázaro. Vemos aquí otra comparación entonces sobre cómo Jesús utiliza la muerte para compararla como un sueño, y del cual dice que iba a despertar, y del cual Job también nombra que él iba a ser llamado. Entonces se nos muestra que la muerte es un sueño del cual vamos a ser despertados. Y vamos a ver cómo es eso, y lo vamos a ver en el libro de Daniel, el cual también es un versículo que se utiliza para decir que realmente cuando morimos vamos al cielo o al infierno. Y lo podemos ver en Daniel 12, y vamos a leer el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Podemos ver aquí claramente que dice que muchos de los que duermen, o sea, de los que han muerto en el polvo de la tierra, serán despertados, o sea, van a ser despertados, pero dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ¿de qué tiempo nos está hablando aquí? Vamos a ver el versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí nos está hablando en la segunda venida de Jesús, cuando él, vamos a verlo en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice, vamos a leer desde el 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Nótese, los que durmieron, o sea, los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nótese, está hablando sobre la segunda venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque la Biblia nos dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, nosotros seremos parte de ese remanente que guardará su santa ley de amor, que refleja su carácter, porque como habíamos dicho en anteriores videos, el carácter de Dios es su santa ley. Ahora dice, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con nuestras palabras. Podemos ver claramente aquí que se habla sobre la segunda venida, cuando Jesús, con voz de arcángel, llamará a los que murieron en Cristo. Y por eso se refiere que Él va a llamar. Y cuando sea ese llamado, los muertos en Cristo, entre ellos Job, como acababa de ver, él dice: tú me llamarás y yo te responderé. Van a resucitar, van a despertar de ese sueño del cual ellos están ahí descansando en el sepulcro. Pero será hasta ese entonces que realmente ellos van a volver a vivir, pero no será su alma, sino su cuerpo vivo el que va a resucitar. O sea, la materia, el cuerpo más el Espíritu de Dios nuevamente restaurados. ¿Será que nosotros vamos a ir con este cuerpo así como estamos, mortal? Pero la verdad es que tampoco va a ser así. Ahí sí recibiremos la inmortalidad.
Y lo podemos ver nosotros en Corintios. Vamos a ir a Corintios y vamos a leer en el capítulo 15, en el versículo 51. He aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, como decía Job, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hasta ese momento la muerte será vencida. Y va a tener un fin. Ya no podrán los redimidos morir nuevamente. Entonces podemos ver que tendrá un fin. Entonces hay muchísimos más versículos que yo voy a dejar escritos y podemos ver realmente cómo la teoría sobre que hay un infierno, hay un cielo y cuando morimos vamos al cielo, el purgatorio, que podemos ver nuestros seres queridos aún por ese mundo, realmente no tiene fundamento en la Biblia. Realmente no. Y sé que muchas personas tal vez dirán que podrán festejar las fiestas por alegría, por diversión. Pero realmente al hacer esto estamos honrando a Satanás, aunque nosotros digamos que no, al ser partícipes de eso, nosotros honramos a quien creó esas fiestas, que es Satanás. Ahora, ¿por qué? Porque una de las festividades, Día de Muertos, está honrando, como dice ahí, a los muertos, ¿verdad? A los seres vivos que vienen para acá, al mundo de los vivos y bueno, conocen ustedes perfectamente esa costumbre de ese día, la tradición. Pero podemos ver que tampoco tiene fundamento bíblico, porque una vez que nuestros seres queridos mueren, o nosotros mismos, ya no tenemos más memoria. Ya no hay más que nosotros podamos hacer. Entonces, realmente es una festividad que está basada en nada, porque realmente no es verdadero lo que se está predicando en ese día sobre la festividad. Ahora, qué hermoso es saber que la muerte va a terminar, ¿no? Qué hermoso saber que nuestro cuerpo, si nosotros morimos en Cristo, si guardamos su santa ley, nosotros podemos ser vencedores. Otro de los pasajes que se utilizan también para decir que sí existe infierno y cielo, lo utilizan cuando Jesús estaba hablando la parábola de el rico y Lázaro. Y nosotros la vamos a ver rápidamente en Lucas 16. Yo no quería hacer largo este video, pero ya se ha alargado un poco. Espero que puedan verlo hasta estos minutos. Y lo vamos a ver en el versículo 19. Desde ahí comienza. Y nos dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete en esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estaba en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu tierra,
en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de pasar para acá. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Ahí voy a parar, antes de continuar. Jesús utilizó esta parábola porque sabía que incluso en ese tiempo estaba la teoría sobre el infierno, sobre el cielo y sobre este tormento que estaba ahí. Pero ¿será realmente que un Dios tan maravilloso, un Dios tan misericordioso, le gustará que sus hijos estén en un fuego eterno ahí, ¿no?, ardiendo, mientras los redimidos están en vida inmortal, alegres de estar con su Padre Celestial? ¿Podrán verse realmente felices mientras otros están ahí ardiendo por un largo tiempo? La verdad es que tampoco es cierto, pero esto también se miraba en el tiempo de Jesús, y Jesús utilizó esta parábola para que pudieran comprender que, vamos a ver, le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea que Dios nos da muchísimas oportunidades para nosotros poder labrar nuestra salvación, para decidir a quién queremos servir. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros morimos, ya no hay más que hacer por nuestra salvación. Y el rico lo comprendió, porque le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, él comprendió que una vez que ellos murieron ya no había nada más que hacer por ellos. Entonces él le dijo: envíalo, ¿verdad? Envíalo. Aunque es una parábola que se utilizó, pero él comprendió que una vez que ya morimos, ya no hay más que hacer por nuestra salvación. Dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dios nos ha dado su palabra. No necesitamos que nuestros familiares nos vengan a hablar, cosa que no pasa, porque nosotros ya tenemos un Dios que nos habla. Como decían en los primeros versículos, nosotros consultaremos a los muertos. ¿No tenemos a nuestro Dios? Dice: entonces él dijo: no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Solo es una parábola que muestra lo que se creía, y para que comprendieran que una vez que nosotros morimos ya no hay más que hacer por nosotros. Pero realmente esta parábola no se toma literal en que existía un tormento, un infierno y un cielo. Simplemente Jesús la utilizó para que nosotros pudiéramos comprender que si nosotros tenemos una oportunidad, es ahora que estamos vivos. Yo voy a terminar este video aquí, y quisiera que usted, quien está mirando este video, pueda realmente reflexionar en su vida. Realmente, tenemos un Dios vivo que está continuamente nosotros ofreciéndonos muchas oportunidades a cada uno de nosotros. Tenemos su palabra profética más segura, a la cual podemos consultar libremente, sabiendo que es una lámpara a nuestros pies, como nos dice el Salmo 119, 105. Yo quiero que usted realmente, aunque en su corazón hay una lucha por seguir la palabra de Dios y a veces seguir nuestras inclinaciones, ore fervientemente a Dios para que usted pueda tomar una decisión, porque esa decisión le traerá a usted vida eterna, que yo espero que usted, al igual que yo, podamos alcanzarla. Que Dios los bendiga a cada uno de los que están mirando a través de esta pantalla, y nos vemos en el próximo video. Los saludo finalmente, su amiga y hermana en Cristo Jesús, Odalis. Nos vemos y muchas bendiciones para todos.